UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Jorge Orlando ha tenido una gama bastante amplia de intereses en la historia de Colombia, en la historia nacional, a la cual él se ha dedicado. Ha escrito muy buenos trabajos sobre historia colonial, ha escrito excelentes trabajos sobre historia republicana, especialmente sobre el periodo que va de la época de la independencia a 1850 y sobre la época del siglo XIX, de 1850 a la regeneración. Ha escrito también excelentes trabajos de historiografía. Fue uno de los primeros de ese grupo y yo me atrevería a decir que entre los historiadores colombianos fue uno de los primeros que se preocupó por estudiar la historiografía colombiana, es decir, cómo se ha escrito la historia de Colombia y quiénes la han escrito. Sobre ese tema publicó un excelente ensayo que es de conocimiento indispensable cuando se trata de ese tema. Luego, Jorge Orlando también se ha distinguido por su preocupación por lo que podríamos llamar los problemas teóricos de la historia, los problemas del método, del campo propio de la historia, de las tendencias interpretativas de la... Medellín es una ciudad en América Latina que se desarrolla en forma relativamente rápida. Hasta 1880 es un pueblo, una pequeña aldea prácticamente rural en el que la gente que vive en la ciudad tiene actividades campesinas, son propietarios rurales que viven en una ciudad, pero del 80 al 30 hay un proceso muy rápido de cambio, un proceso de cambio físico de la ciudad, es la época en que se construye el tranvía urbano, los servicios públicos, se le pone energía, teléfono, acueducto, alcantarillado a la ciudad, se hacen nuevas vías, se hace un plan de desarrollo urbano, se construyen las instalaciones centrales, cívicas, Palacio Municipal, Palacio Departamental, Hospital, Manicomio, todo este tipo de instalaciones que necesita una ciudad. Y al mismo tiempo es una ciudad que se transforma mucho culturalmente. La tradición de Medellín de la segunda mitad del siglo pasado era la de una ciudad austera, una ciudad probablemente muy gris. Los viajeros dicen que la gente no tiene esa sociabilidad, esa expansión y esa naturalidad de los bogotanos. Y probablemente para el año 20 o 30 es una ciudad ya bastante diferente, en el que hay una actividad cultural muy fuerte, una actividad cultural que se puede ejemplificar en los escritores, una ciudad de 100.000 habitantes que tiene a Tomás Carrasquilla, que tuvo a Francisco de Paula Rendón, a F. Gómez, a León de Grey, a Fernando González, que tiene pintores como Cano, que es el que tenemos el cuadro acá, que tiene pintores y dibujantes como Rendón, como Pepe Mejía, y en el que salen, por ejemplo, muchas revistas. En Medellín entre 1890 y 1920 se publicaron revistas culturales de muy alto nivel. Por ejemplo, Alfa salieron alrededor de 70 números en los que salieron 8 o 10 de las novelas de Carrasquilla y muchos de los cuentos de los distintos escritores. Una ciudad muy activa. Ahora, es una ciudad que mezcla mucho y en forma ambigua el problema del interés cultural, del interés de hacer dinero y del interés de hacer ciudad. Yo creo que esos fueron como los tres esfuerzos de Medellín de los primeros 30, 40 años del siglo. Hacer una ciudad moderna en el sentido urbanístico, hacer una ciudad industrial, porque esa fue un poco la obsesión del comienzo del siglo, y hacer una ciudad culta. Y yo creo que poco a poco pues, lo de industrial y lo de moderna se fue volviendo más importante para la gente de la ciudad
que lo de una ciudad culta. Y también lo de moderna se fue definiendo mucho en términos de construcciones masivas. El modelo de desarrollo de la ciudad en los 50 y 60 ya fue el de grandes obras de concreto, grandes edificaciones. Finalmente, pues los símbolos actuales del Medellín del año 90 son el edificio Coltejer, que es un edificio de los 70, de finales de los 70, el edificio que en ese momento fue el más grande del país, y el metro, que es una invasión de concreto por toda la ciudad. Pero en Medellín hay otros elementos. Por un lado está el interés científico muy orientado a la formación práctica en minería, en ingeniería de caminos, la Escuela de Minas, que hizo que muchos antioqueños estudiaran en Estados Unidos. Pero desde el punto de vista literario, yo creo que las mayores influencias son europeas siempre. Son obviamente lo que leen los hombres de fin de siglo, lo que leen Carrasquilla, Rendón, Cano, pues son Dostoyevsky, Balzac, son Dickens, la gran literatura europea de la época. Ahora ellos se burlan un poco de los bogotanos, porque dicen que los bogotanos están en un mundo un poco falso de sofisticación excesiva, y para ellos la imagen del bogotano es Silva, mientras que el antioqueño está hablando de cosas reales, concretas, regionales, y que fue lo que hizo básicamente Carrasquilla con la creación de esa novela muy realista antioqueña. Mi padre también era educador. Era profesor en la Normal Nacional en esa época, cuando yo empecé la escuela, y después en distintos colegios de Medellín, en el Liceo de la Universidad, en el Pascual Bravo, en el Marco Fidel Suárez y en otras partes. De manera que el ambiente en el que vivíamos nosotros es un ambiente muy de educadores, un ambiente de maestros de escuela, de maestros de secundaria, eventualmente de profesores universitarios. Conrado González, que era un tío mío, fue profesor en la Universidad de Antioquia. Entonces se movía uno mucho en ese medio. Entonces en mi casa pues uno oía hablar y conocía a la gente que estaba haciendo, que publicaba algunas cosas en Medellín. Eran los historiadores de la academia local, los poetas locales, la gente que escribía eventualmente en los suplementos. Aparecía ocasionalmente en este medio, tanto de casero como en el medio del colegio. Medellín fue muy convencional y conventual, en cierta manera, hasta los 1870-80, es lo que describen Emiro Castos y otros viajeros. Después yo pienso que los años 20 sí tuvieron algo de locos años 20. Basta recordar la película que hizo Gonzalo Mejía, Bajo el cielo antioqueño, en la que parece que toda la burguesía de Medellín estuvo durante 7 o 8 meses filmando esta película en una parranda. Finales de los 50, yo creo que todavía las tradiciones de lo que importaba en Medellín era o ser ingeniero o ser abogado y médico. Mi padre era matemático, era profesor de matemáticas, y yo durante todo el bachillerato pensé que iba a ser estudiante de ingeniería. Incluso alcancé a inscribirme a los exámenes de admisión de la Escuela de Minas en Medellín. Pero también el 58, 59 habían sido los años de cambio en Medellín, otra vez después de la caída de Rojas Pinilla, de gran interés cultural. Había surgido el nadaísmo, estaban pues Gonzalo Arango y Amílcar Ú y Eduardo Escobar, más o menos escandalizando a la gente de la ciudad. En el colegio se hizo mucha actividad cultural. La revista del colegio
era una revista que publicaba a Manuel Mejía Vallejo, a Óscar Hernández, a Amílcar U, lo publicamos nosotros en la revista del colegio en secundaria, con algunas protestas de los padres de familia porque se publicara literatura nadaísta. Pero había pues todo este tipo de cosas. Yo a última hora decidí que prefería estudiar filosofía. En Medellín existía solamente una escuela de filosofía, que era la escuela de la Bolivariana. No sé si ya en esa época recibían hombres, pero era una escuela que estaba identificada exclusivamente con una escuela femenina. La filosofía era para las mujeres en la sociedad antioqueña. Entonces, aunque más o menos en unos años cambió, entonces decidí venirme a la Nacional, a Bogotá. Bueno, pues al profesor Melo, como le decimos, además por respeto y por cariño, yo lo conozco hace unos 15 años, pero cuando mejor lo he conocido es hace 12 años que él hace parte de la junta directiva de la fundación que yo manejo, que es el Fondo para la Protección del Medio Ambiente José Celestino Mutis. Entonces, trabajando en esa junta, pues he podido de verdad calibrar a Jorge Orlando desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Es un hombre absolutamente sencillo, es de un rigor académico verdaderamente que no solamente imprime respeto, sino que es muy útil su consejo desde ese punto de vista. Y contrasta de verdad, yo siempre he hablado de eso, desde la sencillez de él con el conocimiento realmente que él tiene, no solamente en su área específica, que él es historiador especialmente, y realmente metido en la investigación de la nueva historia colombiana especialmente, sino que hay un área que él conoce mucho y que yo creo que la gente no sabe mucho, y es desde el punto de vista editorial. Él sabe muchas cosas sobre el tema de la elaboración de libros, no solamente desde el punto de vista de la estructuración de un proyecto editorial, sino detalles. De pronto uno en la Junta se presenta con un proyecto editorial y de pronto él conoce hasta los más mínimos detalles, y a mí me aterra eso, porque no solamente es capaz de tener un criterio muy sólido, muy serio sobre el contenido del proyecto que uno está presentando, sino que de pronto él participa, así como de soslayo en la diagramación, pues diciendo, yo creo que les quedaría mejor esto acá, pero con una sencillez que entonces de pronto eso no ha sido muy conocido en él. El anuario lo orientó Jaime Jaramillo mucho en esa línea, que tenía 3 o 4 grandes artículos, a veces internacionales, de autores internacionales, pero siempre incluía una publicación documental e incluía una reseña bastante grande de bibliografía. Entonces, trabajar en ese anuario lo obligaba a uno a estar relativamente metido en el mundo de la historia. Sin embargo, yo seguía pensando en la filosofía, seguía pensando en la política. De alguna manera, filosofía y política tenían relación. La filosofía que le interesaba a uno era la filosofía que tuviera algo que ver con el cambio del mundo, como habría dicho Marx, eran Sartre o gente de ese estilo. La que me interesaba a mí mucho más que la filosofía más técnica, a pesar de que había mucho interés también, y era la época en la Nacional del interés en Husserl y en Heidegger y en los filósofos alemanes que habían venido con Carrillo y con Cruz Vélez. Y también la historia tenía que ver con la política, porque había un cierto uso de la historia como arma de conflicto político. En el año 62-63 publicó en D'Alessio Liévano el libro de los grandes conflictos económicos sociales, que tuvo un gran impacto, creo yo, en la cultura colombiana. Fue una publicación masiva que aparecía como una visión totalmente nueva, histórica, contra las visiones tradicionales.
Claro que un poco para los que estábamos en la universidad la sensación no era tan buena, tan nueva, y Germán Colmenares sacó una reseña diciendo que era la misma cosa de antes, en ese año que la publicó en ECO. Y era un poco la misma visión que yo tenía, que lo que estaba haciendo Líbano pues era simplemente contando el cuento de una manera un poco diferente, de otra perspectiva, pero en realidad sin que aportara mucho. Porque Jaramillo le enseñaba a toda la gente a ser muy escéptico en relación con esta historia un poco sensacionalista. Creo que es uno de los historiadores del país que tiene una mayor claridad sobre las relaciones entre la historia y la política, y podríamos decir entre la ciencia y la política. Es una persona que tiene una gran conciencia de los deberes y las responsabilidades frente a la política, del intelectual frente a la política. Y en ese campo ha demostrado tener también unas dotes que yo considero excepcionales, porque ha compaginado en una forma muy hábil, muy discreta y muy realista esas relaciones entre el intelectual y la política, sin dejarse desbordar por las situaciones ni por las circunstancias. La Nacional era un mundo realmente muy rico, muy sorprendente para quien llegara de fuera de Bogotá, una comunidad grande en la cual había toda clase de grupos culturales, de grupos políticos, en la que uno tropezaba con la militancia del Partido Comunista, las JUCO, donde había ya algunas de las divisiones de la izquierda. En el año 62 se creó el PRS, que fue dirigido por Estanislao Zuleta, Mario Arrubla, Jorge Villegas y otras personas, y tuvo mucho impacto en la gente de la universidad que tenía alguna vocación más intelectual. Era finalmente un grupo político que pretendía hacer la revolución armado de Sartre, de Freud, de Marx, de la cultura moderna. Y en la Nacional había grandes conflictos, grandes peleas. También era la época, los 60s, fue la época de la gran influencia de la Revolución Cubana y de mucho esfuerzo por crear una línea estudiantil que continuara lo que era un poco el mito de los estudiantes que habían tumbado a Rojas Pinilla desde el año 58 y que querían ahora tener un papel esencial en la política colombiana. Los congresos estudiantiles que se hicieron en esa época, los congresos de la FUN, fueron congresos en los cuales se definió un intento de gran línea estudiantil que incluía la nacionalización de las universidades y una cantidad de propuestas relativamente difíciles y más o menos utópicas. Yo hice parte, entre otras cosas, de un movimiento que se llamó el Partido de la Revolución Socialista, que fue creado por Mario Arrubla, Estanislao Zuleta, Jorge Villegas y otras personas. Ese partido tenía una visión muy peculiar de lo que era la situación colombiana. Fue un partido muy polémico con la estrategia de la izquierda que podíamos llamar tradicional, de la izquierda del Partido Comunista. Era muy crítico de la dependencia que se tenía en cuanto a la formulación de políticas de la línea de la Unión Soviética. Era una idea que había que pensar los problemas localmente. Y sobre todo tenía una tendencia que podíamos llamar hoy muy intelectualista. La idea fundamental era que Marx había que complementarlo con el pensamiento cultural del siglo XX, con Freud, con Husserl, con Sartre, con todos los aportes de la cultura del siglo XX que le quitaran el carácter determinista y muchos otros elementos que se consideraban negativos del pensamiento de los partidos de izquierda de la época. En el año 80, 79-80, en la época del gobierno de Turbayo, 78, 80, 81, existió otra vez un movimiento que más o menos representaba lo que yo creía que necesitaba el país, que era un movimiento de tipo socialista, democrático, con una visión de participación muy amplia, con una visión cultural amplia, y que fue Firmes. Firmes pues comenzó también un poco con ese perfil muy intelectual, García Márquez, Daniel Samper, Antonio Caballero, Álvaro Tirado, Gerardo Molina, Diego Montaña Cuéllar, eran un poco las grandes figuras intelectuales de la izquierda colombiana. Y yo creo que comenzó también con un proyecto político bien definido, bien pensado, pero
Firmes tenía también por dentro una estructura muy curiosa en la cual en la práctica había unos sectores importantes del movimiento que no obedecían a las direcciones del movimiento, sino que eran realmente infiltrados políticos de otro movimiento, que era realmente el M-19. Firmes, sin que la misma gente que estaba en la dirección tuviera plena conciencia de eso, estaba llena de gente del M-19 que actuaba como militante del M-19 y que obviamente seguían las instrucciones y las directivas era del otro jefe, lo que era una situación evidentemente imposible de mantener. En mi opinión era una situación también de deslealtad y de inaceptable para cualquier movimiento político, y esto llevó a que varias personas nos fuéramos marginando rápidamente de Firmes. Yo pienso que tal vez el primero que lo hizo en parte por este mismo problema fue José Gutiérrez, el psiquiatra, y después varios más nos fuimos retirando, Álvaro Tirado y yo, sin hacer un escándalo ni nada, tratando de ver si la cosa funcionaba, pero con la idea de que un movimiento que se había planteado esencialmente para promover una lucha amplia por una transformación democrática del país no podía estar contaminado por una aventura militar como la que el M-19 sostenía en esa época. El movimiento Firmes surge de un cambio de ideas que tuvimos en esas épocas con Gerardo Molina, con Álvaro Pío Valencia y con algunas otras figuras muy prestantes de la izquierda nacional. Nosotros considerábamos que era indispensable crear un movimiento político distinto al Partido Comunista, que ha cumplido un gran rol en la historia colombiana, pero que por razones lógicas pues tenía el recelo, no digamos el rechazo, el recelo de muchos sectores de la sociedad colombiana y sobre todo del pueblo. Entonces pensamos que era indispensable que surgiera un nuevo movimiento, que pudiera aglutinar dentro de él, sin recelos de ninguna naturaleza, a toda la izquierda colombiana y aún a los sectores de la inconformidad nacional que no fueran militantes directos de la izquierda, sino hacer un movimiento verdaderamente nacional de reivindicación y de protesta política. Y así se fue consultando, se fue hablando con todas las gentes, ya les digo, Gilberto Zapata Izaza, que vive en Medellín, Álvaro Pío Valencia en Popayán, José Consuegra en Barranquilla, y así fuimos compactando gentes y se constituyó el movimiento Firmes, cuya figura más exponente por su edad, mayor que nosotros y todo, fue Gerardo Molina, naturalmente. Él es una persona que debió haber sido un novelista, pues es una facilidad increíble para escribir y para describir los ambientes y es una maravilla de escritor. Es muy observador, es muy inteligente, muy talentoso. Él se interesó en la historia pues, y a mí me parece que en eso también, como él tiene una muy buena sindéresis, ¿no? Muy buena capacidad de juicio, entonces pues es una persona que para las interpretaciones y todo es una maravilla. A mí me parece muy bien que sea historiador, claro que yo creo que a él le interesaría más y a mí también ser novelista, pero algún día él está muy joven todavía. Y yo pienso, él y yo pues conversamos mucho y yo veo las cosas que escribe y yo soy una persona muy estimulante con él, pero no por estimularlo de verdad, sino porque de verdad que a mí pues francamente me descresta todo lo que él hace. Me parece una maravilla cómo escribe, cómo piensa, cómo mira las cosas, como prudente. A mí me parece maravilloso como escritor y como historiador también, ¿no? Aparte de lo que te decía como persona, que es para lo que a mí me parece que se lleva pues la palma, ¿no? Y en el trabajo, pues él es historiador y yo soy psicoanalista, o sea, él se interesa de la crónica general y yo del chisme ahí en el diván. Yo trabajo con niños, con adolescentes y uno que otro adulto joven. Y pues tenemos como trabajos, digo yo, muy correspondientes, porque yo miro las cosas por dentro y él como que mira las cosas que pasan a través del tiempo y por fuera, ¿cierto?
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.